Buenas tardes, amigas y amigos de Canal 4 TV y bienvenidos aquí a su casa, a Canal 4 TV en Telde. Mi nombre es Juan Carlos Pérez Marín. Hemos empezado desde este mes de octubre en esta casa a hablar de salud. Estaremos todos los días en su casa, todos los viernes de 7 a 8, para hablar temas relacionados con la salud, no solamente con la salud cuando hay una enfermedad, sino para prevenir y evitar esas enfermedades. Traeremos a los mejores profesionales de la salud de Gran Canaria, de Canarias y si podemos de otros lugares como puede ser la península. Intentaremos traer el abanico de compañeros, compañeras, de todo lo relacionado con la salud, para que ustedes conozcan todos los temas y puedan preguntar. En la primera parte traeremos un invitado, ahora lo presentaremos, hablaremos sobre un tema importante, y en la segunda parte tendrán ustedes los micrófonos abiertos si quieren realizar algún tipo de pregunta a nuestros compañeros. Hoy vamos a hablar de una parte de la salud que yo considero una de las más importantes. Cuando alguien enferma o cuando alguien quiere evitar la enfermedad, no solamente trabaja el médico, esto es un equipo multidisciplinar. Es tan importante el médico como el enfermero o la enfermera, como los auxiliares, como los celadores, como los técnicos de radiología, como los técnicos de laboratorio. Todo es un trabajo en equipo, de todo. No sobra nadie, porque si nosotros hacemos un diagnóstico, ponemos un tratamiento y nadie se lo pone, o nadie le da de comer al paciente, o nadie lo lava, o nadie le lleva a hacer una radiografía o lleva la analítica, nosotros no podemos trabajar. Es importante todas las personas que trabajan con el enfermo, tanto en su casa, como en el hospital, como en la atención primaria. Quizás, lo digo con todo el conocimiento del mundo, que más tiempo pasa con un enfermo en un hospital es la enfermería, los auxiliares y los celadores. Nosotros los médicos, por desgracia, tenemos poco tiempo porque tenemos muchos pacientes y estamos menos tiempo con los pacientes. Hoy vamos a hablar de una de las profesiones que a mí más me gusta, que es la enfermería. Para ello traemos a un invitado con un gran conocimiento sobre la enfermería y, no me equivoco, que lleva muchos años de experiencia, Fernando Mayoral. Fernando es enfermero del Hospital Insular, dirige una unidad de 41 camas. Él se formó en la Universidad de Málaga y, si no me equivoco, lleva con nosotros desde el año 2004, Fernando. Que son 16 años ya de experiencia. Muchas gracias por venir, bienvenido. Por la invitación. Bienvenido. Estás en tu casa. La primera pregunta es fácil. ¿Por qué te hiciste enfermero? Bueno, la enfermería siempre ha estado muy vinculada en mi casa. No tanto de forma profesional, sino más a esas enfermeras que había antes, que eran las hijas de las personas mayores que cuidaban a sus padres, a sus abuelos, y en mi casa siempre, pues, tanto mi madre tuvo el honor, porque yo lo considero un honor, de cuidar a mi abuelo y a un tío de ella, y esa vivencia, pues en casa deja mucha reseña, ¿no? Yo también tengo un hermano dentro de la profesión que también es enfermero, y entonces desde pequeño siempre me he visto reflejado dentro de esta profesión, ¿no? Y siempre lo he tenido muy claro desde pequeño. Quería dedicarme a la sanidad, quería ser enfermero, y desde que terminé los estudios de GB decidí estudiar auxiliar de enfermería primero. Una vez que terminé los estudios tuve la posibilidad de trabajar en el Hospital de San Juan de Dios en Córdoba como auxiliar de enfermería, y a la vez combinar los estudios con el trabajo y de esa forma estar haciendo constantemente prácticas de enfermería desde los 16 años, ¿no? Terminé la carrera en el 2001, estuve en Madrid trabajando y ya por motivos personales y de amistad recaí aquí en las islas. Y llevo aquí pues desde el 2001 y encantadísimo de estar aquí en las islas, ¿no? Pues... Fernando tiene la experiencia de haber trabajado en atención primaria aquí en Telde
y tiene la experiencia de estar trabajando actualmente en el Hospital Insular. Para que todo el mundo conozca un poco los estudios de enfermería, pues hay una serie de siglas. Todo el mundo conoce lo que era un ATS, luego se quedó en DUE, Diplomado Universitario en Enfermería, que eran 3 años. Actualmente los estudios de enfermería son 4 años, igual que una carrera de matemáticas o de física o de derecho, y son el grado de enfermería, que son 4 años. ¿Cómo está viviendo la enfermería la pandemia de coronavirus en el hospital? Porque tú tienes la experiencia de haber trabajado en primaria, pero has vivido la pandemia en el hospital. A ver, es una situación muy dura, en unos tiempos muy duros para nuestra profesión, ya no solo a nivel laboral, sino también a nivel personal, porque son situaciones que vivimos en el día a día en el hospital que no son nada agradables cuando ves a una persona que no puede estar rodeado de los suyos y te demandan, ¿no? el sentirse solo, esa soledad. Y después el miedo a nivel personal, porque después del trabajo te tienes que ir a casa, y en casa tienes mujer, tienes hijos, convives con gente mayor, como son mis suegros, y tienes ese miedo de a ver si voy a ser yo el que lleve el bicho a casa, ¿no? Entonces son momentos muy duros, muy tensionales, donde la carga de trabajo ha aumentado exponencialmente, porque hemos aumentado esa asistencia en el hospital. Estamos viendo que las personas con el miedo a acudir al hospital han aguantado un poquito más en casa, y cuando llegan a nivel hospitalario necesitan más cuidados, porque su patología se ha agudizado más aún de lo que debería de agudizarse, y tenemos que dar unos cuidados más importantes o cuidados que no teníamos anterior a la pandemia, ¿no? Y la verdad que son momentos duros para todos, pero ya te cuento que es un contrasentido, ¿no? Porque tienes que ir a trabajar, porque tu profesión y realmente lo que te gusta está ahí, pero sí tienes ese miedo de cuando llego a casa, ¿no? Lo que tengo en casa de no contagiar. Pero bueno, yo creo que poco a poco vamos conociendo algo más de esta pandemia, vamos conociendo más sobre el COVID, cómo nos debemos de proteger, cómo debemos actuar, y estamos poniendo todos los días las medidas más necesarias para evitar contagiarnos y transmitir, ¿no? Para parar ya de una vez este virus. Fernando, en la primera parte, la primera oleada de la pandemia del coronavirus, pues fue el encargado de todo el material del complejo hospitalario del Materno Insular sobre EPI, sobre mascarillas, sobre todo tipo de material para evitar contagios. Yo creo que ha cambiado mucho, ¿no? De la primera a la segunda. Ahora disponemos de todo el material, no hay problemas. Sí, a ver, esto ha sido una situación desconocida para todos, y en la primera oleada nos pilló sin estar preparados. Referentes al material, todos los hospitales, todo el sistema sanitario, teníamos una dinámica de trabajo en el que teníamos un material y teníamos unos recursos acordes a esa situación. La pandemia hizo cambiar el panorama donde trabajábamos, y nos exigía tener una serie de recursos que no se contaban, con los inconvenientes de que la pandemia llegó más tarde a España que a otros países, y esos países se hicieron provisión de ese material, y en España no pudimos disponer de ese material tan rápido como hubiéramos querido. Efectivamente, ahora ya hemos podido tener todo el material que tenemos, y me consta que en nuestro caso el Hospital Insular tiene una buena remesa de material, un buen acopio para ir llevando esta situación durante meses y con solvencia para
dar respuesta a las necesidades del personal. Ahora estamos entrando en el invierno, otoño-invierno, nos vamos a juntar con el coronavirus y nos vamos a juntar con la gripe. Estamos empezando a decirle a todo el mundo que se tiene que vacunar de la gripe. Nosotros, como trabajadores sanitarios, es obligatorio. ¿Usted cree que hay que vacunarse de la gripe, del neumococo, que todo el mundo tiene que vacunarse? A ver, yo creo que aquí no debe de haber discusión. O sea, las vacunas en sí todas están hechas para ayudar a no enfermar. Y ahora, más importante, el tema de la vacunación de la gripe y la vacunación del neumococo en personas mayores de riesgo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de patologías que tienen una sintomatología muy parecida, que pueden confundirnos un síndrome gripal con el COVID o una neumonía por cualquier otra bacteria, como es el neumococo, con el COVID. Entonces, el poder atajar con la herramienta que tenemos, porque estamos hablando de la vacuna del COVID, que cuando sale la vacuna del COVID, pero ya tenemos una herramienta que es fundamental, que es la vacuna de la, antigripal y la vacuna antineumocócica. Entonces, yo invito a todo el mundo, que el día 15 se empieza la campaña vacunal aquí en Canarias, invito a todo el mundo a que se vacune sin miedo alguno a la vacunación. Siempre ha habido mucho tabú sobre el tema de la vacuna, de que no la poníamos y nos daba más fuerte la gripe, ¿no? Son reacciones de las vacunas que no van asociadas a la gripe. Y entonces, desde aquí aprovecho la oportunidad para invitar a todo el mundo a que solicite su vacuna antigripal y si somos personas de riesgo, la vacuna antineumocócica, que desde los centros de salud, desde la atención primaria, estoy seguro que le van a dar respuesta a esta demanda, y más ahora con la importancia que tiene con la pandemia. Yo también invito a todo el mundo que hable con su centro de salud, con atención primaria, y hablen con su médico para, bueno, decirle, mire, usted me conoce, me llamo fulanito de tal y quiero saber si me tengo que vacunar tanto del neumococo, como dice Fernando, o de la gripe. Si nosotros conseguimos que la gripe, que este año yo creo que con las medidas de mascarilla y con la vacuna será de una incidencia menor, y el neumococo, nosotros quitaremos 2 infecciones que podrían convivir con el coronavirus juntas. Entonces, una persona que tenga coronavirus, gripe o un coronavirus y neumococo, la posibilidad de complicaciones son mucho mayores. El trabajo del enfermero o de la enfermera no solamente consiste en un trabajo asistencial de atender al paciente. Hay tres tipos de trabajo que hace un enfermero, como hace un médico. Nuestra profesión hace que tengamos que enseñar a los que vienen detrás, porque a nosotros nos enseñaron, nosotros tenemos que enseñar y bien a los que vienen detrás. Esa es una labor que se hace también en el hospital, a la enfermería que está estudiando enfermería a los 4 años, pero también tiene una labor administrativa de gestión, y también, aunque en una menor medida, también en medicina también se ocupa un tanto por ciento poco del tiempo en investigación. ¿Nos puede explicar un poquito, todo el mundo conoce lo que es la asistencia, pero tanto la docencia como la gestión que hace enfermería? A ver, enfermería tenemos esas 3 ramas también. Como comentaba, la investigación quizás es la que tenemos más abandonada por cuestión de tiempo, y que necesita una preparación y necesita una gestión mayor del tiempo. Pero sí es verdad que la docencia forma parte de prácticamente nuestra labor diaria. Nosotros en el hospital recibimos a estudiantes de enfermería que realizan las prácticas allí en el hospital. En concreto, nuestra planta recibe de la Universidad Fernando Pessoa y de la Universidad de Las Palmas de Las Palmas, y recibimos alumnos pues desde su primer contacto con el hospital a alumnos que están a punto de terminar la carrera y que van a iniciar su vida profesional. Yo siempre digo, la época de prácticas de un enfermero tiene que ser aprovechable al 100%, al 100%. ¿Por qué? Porque es el momento ideal de adquirir esos conocimientos básicos, y cuando hablo de conocimientos básicos no me estoy refiriendo solo a poner una inyección, a sacar una sangre, a realizar una técnica.
Son conocimientos básicos de estar con un paciente, de estar con un familiar, del trato, el cómo gestionar una situación complicada que un paciente te puede plantear y cómo detectar esas señales que no se estudian, sino que la profesión te lo va dando con la experiencia, esas señales de alerta que te pueden orientar a que está pasando algo. No vamos a diagnosticar, porque para eso estáis ustedes los facultativos, pero sí debemos saber que no es normal lo que está pasando. Eso es lo más importante, porque somos los que estamos a pie de cama, los que vemos la cara del paciente y los que podemos detectar esas pequeñas señales, esas pequeñas signos y síntomas, esas alertas que nos pueden decir que el paciente pues, necesita otro tipo de atención, ¿no? Y después con respecto a la gestión, pues en mi caso en concreto, pues también realizo gestiones administrativas y de gestión. Llevo la supervisión, tengo la suerte de llevar la supervisión de la unidad con un grupo de profesionales fabulosos y la verdad que a mí personalmente me gusta, me encanta, siempre me ha gustado el tema de la gestión y al final la gestión tiene que ser, yo siempre lo planteo, es un servicio a que los compañeros estén lo más cómodo posible para que puedan realizar su trabajo lo más a gusto posible, porque eso va a repercutir en el usuario. Quizá, y es una opinión personal, yo siempre pensé y aprendí mucho de enfermería mientras me formaba, que nosotros deberíamos saber todo el trabajo que hace enfermería, estoy hablando de los médicos, y todas las técnicas que hace enfermería, y yo lo aprendí, porque lo que no le puedo pedir a alguien que haga algo que yo no sé hacer. Entonces aprendí muchas de las técnicas que hace enfermería, no ahora todas, evidentemente, pero durante mi formación aprendí. Por ejemplo, la formación de estudiantes que nosotros recibimos de otros países, por ejemplo Alemania, tienen una parte importante de su formación que está relacionada con los auxiliares, hacen camas, están estudiando medicina, y con enfermería. O sea, yo creo que es importante también que tú conozcas como médico el trabajo que hacen los compañeros, que es una parte, si me apuras, un poco la más importante. Porque si yo prescribo una medicación y no se pone bien o no se pone, pues no sirve para nada. Con lo cual, ni se hacen los cuidados de enfermería, pues no sirve para nada hacer un diagnóstico ni poner un tratamiento. Fernando tiene la ventaja de que tiene la experiencia en atención primaria y la atención hospitalaria. ¿Qué diferencia ves entre primaria en enfermería y hospitalaria? A ver, por desgracia, lo que yo veo y siento es que muchas veces estamos muy separados, ¿no? Que entiendo que no debería ser así. La salud es una y se atiende tanto en atención primaria como en especializada. Y muchas veces me da rabia, ¿no? el que no estemos un poquito más unidos, ¿no? en ese aspecto. La atención primaria para mí es fundamental. Para mí es fundamental porque la primaria, los años que yo trabajé en la primaria, siempre entendí que mi objetivo es la prevención y la promoción de la salud. Hacer que las personas sepan cuidarse para evitar que se enfermen. Eso es fundamental porque si yo no me cuido, ¿quién me va a cuidar? ¿No? La labor de la enfermería ahí es esencial, que la primaria enseñe a promover la salud, a identificar lo que hablábamos, esos signos, esos síntomas que me pueden indicar una enfermedad o iniciar un proceso de enfermedad, y eso no lo puede decir la primaria. Los enfermeros de primaria tienen esa labor, tienen esa parte de enseñarnos a detectar ese tipo de cuestiones. Después tienen otras labores, como es la atención a esos pacientes domiciliarios que están en sus casas, atendidos por sus familiares, y ellos acuden al domicilio a prestarles los cuidados que necesiten, o el apoyo o la formación a los familiares para atender a esos pacientes. Y sin embargo, la hospitalaria, estamos hablando de que atendemos el proceso de la enfermedad, el proceso agudo de la enfermedad. Enfermería es fundamental entrar dentro de ese proceso agudo para minimizarlo, para que pueda volver
esa persona a su casa, porque no os olvidemos que donde se está mejor que en ningún sitio es en casa de uno, ¿no? Y el hospital no es la casa de uno, el hospital es el lugar donde voy a curarme ese proceso agudo que tengo, y una vez que pase ese proceso agudo hay que estar en casa, y si se cronifica, porque es una enfermedad crónica, primaria tiene que estar ahí para dar continuidad a esa labor y a ese trabajo, ¿no? Por eso creo que es fundamental que estemos muy unidos para que primaria consiga evitar que las personas vayan al hospital, pero cuando vayan al hospital den continuidad, cuando ya ha pasado el proceso agudo, a esos cuidados que tienen que seguir en el domicilio. Estamos trabajando en lo que es el enlace, la unión entre hospitalaria y primaria. Hay enfermería de enlace, que se llaman así. Enfermería de enlace son enfermeros que trabajan tanto en primaria como en hospitalaria, que lo que hacen es unificar los cuidados de ese paciente. El paciente no es de nadie, ni es de primaria, ni es de hospitalaria. El paciente es un paciente del sistema de salud. Yo soy de los que opina como Fernando. Lo más importante es la atención primaria, la prevención y la promoción de la salud, para evitar que el paciente enferme y no tenga que ir y llegue al hospital. Nuestra idea es que los hospitales se cerraran y que no hubiera nadie, pero que todo el mundo estuviera sano. Usted dirige un equipo, no sé cuántas personas habrá en la unidad, 40. Nosotros somos, en total, somos 22 enfermeros, 22 auxiliares, un celador en turno fijo de mañana y después 3 celadores en turno rotatorio tarde-noche. 50 personas. En torno a 50 personas. ¿Cómo coordina, más los médicos dando allí en la vara todo el día? No, también los residentes y los médicos. ¿Cómo coordina todo eso? ¿Cómo eres capaz de coordinar todo eso? A ver, nosotros tenemos establecidos unos mínimos asistenciales que llamamos, que es un mínimo de personal que tiene que estar en cada turno. Ese mínimo siempre intentamos que esté por encima para dar una mayor calidad a los usuarios, porque no es lo mismo tener que atender un enfermero y un auxiliar, atender a 14 pacientes, que atender a 8. Está claro que le puedes dedicar mucho más tiempo y la prestación de los cuidados son de mayor calidad. Muchas veces tenemos que hacer malabares, para poder conseguir eso, porque por desgracia los recursos son limitados, la gente se enferma. Cuando hablo de la gente, hablo de los compañeros, se enferman, tienen sus días libres, salen de vacaciones, y hay que, como yo digo, hacer un puzzle, ¿no? Para poder cubrir todos los turnos y que todo el mundo esté cubierto. Yo con el tema de la gestión yo lo tengo claro, es decir, para que una persona en su vida laboral rinda, tiene que ser feliz, y yo intento que cuando vayan a trabajar, aunque es un trabajo duro y conocen bien la planta, es una planta dura de trabajo, por lo menos intentar estar a gusto las horas que voy a estar en nuestra segunda casa, trabajo en nuestra segunda casa, que la gente se intente, pues, esos momentos de broma, esa risa, esa pequeña diversión, pues, que esté siempre presente, que esté siempre en la planta, para que el trabajo sea cada vez más ameno y podamos... Sí, yo a veces pienso que pasamos más tiempo en el hospital que en casa. Tanto en medicina, que ustedes saben que hay un médico de atención primaria, hay un cardiólogo, hay un urologo, hay un traumatólogo. En la enfermería también hay especialidades, pero menos. Hay atención primaria, matrona, psiquiatría. ¿Crees que deben haber más especialidades? Yo creo que las especialidades en enfermería llevan muy poquito tiempo con esta historia. Debemos seguir avanzando. Creo que es muy importante especializarse, creo que es muy importante el tener expertos en determinadas materias, porque podemos dar una mayor respuesta a las demandas del usuario. Ya hay especialidades que son antiguas, como es el caso de las matronas, y se está demostrando día a día que es fundamental que las matronas existan. Han salido especialidades nuevas, como en la atención primaria, en la enfermería familiar y comunitaria, ha salido pediatría, y ha salido la médico-quirúrgica, que todavía no está establecida. También ha salido, lleva ya un tiempo, enfermería
la de psiquiatría, y yo creo que es fundamental para dar una mejor respuesta, porque el enfermero siempre ha sabido de todo, pero al final te quedas muy por encima, no entras en la profundidad de la especialidad. Y yo creo que, igual que en medicina, cada médico está especializado en una rama, yo creo que en enfermería es fundamental que nos especialicemos. Yo también estoy de acuerdo en que un enfermero debe tener una formación general, pero luego pues no es lo mismo trabajar en un quirófano que en la UBI, que en urgencias, que en una planta quirúrgica, en una planta médica o en psiquiatría. Yo creo que deben especializarse en un tema específico y los cuidados serán mejores y los conocimientos serán mucho mayores, tanto en enfermería como en esa especialidad, tanto médico como enfermero, para dar la mejor asistencia que tiene para el paciente. En la segunda parte del programa hablaremos los micrófonos para ver si ustedes tienen algún tipo de preguntas para Fernando, y hablaremos ya de unos cuidados específicos, en este caso que hace enfermería en el hospital, para cuidados que tienen que tener en el hospital y que el paciente vaya a casa y ustedes tengan conocimiento qué tipo de cuidados deben manejar para su padre, para su madre, para su tío, para cualquier paciente que está en domicilio y que necesite una serie de cuidados, para que usted aprenda un poquito, que esos cuidados sean los mejores que puedan dar a su familiar. Ahora vamos a ir a publicidad y cuando volvamos podrán ustedes realizar cualquier tipo de pregunta a Fernando.